Calculemos la integral a lo largo de la curva gamma de e elevado y z partido de z, donde gamma de t es igual a 2 coseno de t más i seno de t variando entre 0 y 2pi. En primer lugar, analicemos nuestra curva gamma. En general, si tienes sigma de t igual a z sub 0 más a coseno de t más b coseno de t por i, donde t varía entre 0 y 2pi, z sub 0 pertenece a c y a y b son números reales mayores que 0, con esto tienes la elipse de centro z sub 0 y semiejes en el eje X A, en el eje Y B, A y B. Entonces, en nuestro caso tenemos gamma de t igual a, observa que aparece la parte coseno, la parte seno, no aparece nada más sumando, o sea, 0 más 2 coseno de t y ahora más el seno de t por i, es como viniera multiplicado por 1 por seno de t por i. Por lo tanto, tenemos la elipse de centro 0 ya sabes que 0 es el número complejo 0 más 0i, se le asigna el punto 0, 0, y semiejes, en nuestro caso 2 y 1. Entonces, si representamos gráficamente, tendríamos 0, semiejes 2 en el eje X y 1 en el eje Y. Luego tendríamos esto de aquí. Además, t varía entre 0 y 2pi, cubrimos todos los ángulos, entonces tenemos la elipse completa, partiríamos de este punto, ángulo de 0 radianes, y recorreríamos toda la elipse, pi medios, pi, 3 pi medios y 2pi. Esa sería la elipse. Perfecto, entonces observa que es cerrada porque iniciamos y finalizamos en el mismo punto, que es ese de ahí, y en el sentido contrario de las agujas del reloj, luego la orientación es positiva. Eso, como está claro, pues vamos a apuntarlo aquí. Es una curva cerrada y orientación positiva. Porque no sabemos qué resultado vamos a utilizar para calcular esa integral y, por lo tanto, según el resultado que utilicemos, tendremos que ver unas hipótesis u otras para la curva gamma. Perfecto, pues voy a borrar esto de aquí y vamos a seguir. Ahora nos vamos ya a la integral y consideramos la función que tenemos ahí, e elevado a z partido de z. Entonces vamos a ver dónde se anula el denominador, son puntos que no pertenecen al dominio en z igual a 0. Bueno, podríamos mirar a ver si encontramos una primitiva de esto y intentar aplicar la regla de Barrow, pero tiene mala pinta elevado a z partido de z para encontrar una primitiva. Mezclas ahí, no sé, igual sale, se prueba. Lo que pasa es que el z también ahí en denominador, es posible que en algún momento te quede un logaritmo, no sé. Lo puedes intentar, pero yo voy directamente a ver si puedo aplicar algún teorema de integrales de funciones de variable compleja. Como digo, dominio falla en z igual a 0 y z igual a 0 tienes que ver si está en el interior de la curva o en el exterior. Y como ves, z igual a 0 pues está en el interior total. Si estuviera en el exterior, pues entonces podrías bordear la curva y obtener un abierto que contenga la curva de forma que sea simplemente conexo. La función esta esquivas con ese abierto z igual
el valor que te anula el denominador y entonces esa función sería derivable y aplicas el teorema Cauchy, la integral es 0. Pero en este caso el 0 pertenece al interior de la curva gamma. Entonces eso suena a fórmula de Cauchy. Entonces, para aplicar la fórmula de Cauchy no coger y aplicarla, ya está. Hay que ver que se está en condiciones de poder aplicarla. Y para ello hay que ver que se satisfacen todas las hipótesis para aplicar la fórmula de Cauchy. Bueno, la fórmula de Cauchy, antes de ver que se satisfacen las hipótesis, nos dice que la integral en gamma, si z sub 0 pertenece al interior de gamma, la integral en gamma de f de z partido de z menos z sub 0, esto te queda igual a 2pi por f de z sub 0. Luego, si comparamos con nuestra integral, la integral nuestra sería integral en gamma de elevado a z arriba y abajo z menos 0. Ya sabes que z sub 0 ahora sería 0. Bueno, pues nuestra función sería e elevado a z. Pero antes de ello, vamos a ver que se satisfacen las hipótesis sobre la curva gamma, porque algo hemos visto ya. Bueno, para poder aplicar la fórmula de Cauchy se tiene que cumplir que la curva sea de Jordan. Esto es, que la curva sea cerrada y sin autointersecciones. Bueno, una curva tiene una intersección, imagínate que empieza aquí. Si hay un punto donde pasa dos veces, eso sería una autointersección. Observa que nuestra curva no pasa por un punto dos veces y por lo tanto no tiene autointersecciones. Una curva que satisface que es cerrada y sin autointersecciones se dice que es una curva de Jordan. Orientación hemos dicho que es positiva, es otra de las hipótesis que se tiene que satisfacer, y también se tiene que satisfacer que sea C1 a trozos, pero observa que nuestra curva gamma de t es igual a 2 coseno de t más i seno de t, las funciones coordenadas son C1. ¿Por qué? Pues porque 2 coseno de t es una función derivable cuya derivada es menos 2 seno de t, que es continua, y seno de t es una función derivable con derivada coseno de t continua. Luego es una función de clase C1 en solo un trozo, o sea, en toda ella es C1. Perfecto, se satisface que es C1 a trozos porque es C1 en toda. Y además ahora, si analizamos nuestra función e elevado a z, pues esa función es una composición. Primero multiplicamos por i. Multiplicar por i es considerar la función iz, es una constante por z, es un polinomio de grado 1. Esta función es una función derivable. Y después calculamos la exponencial. Es una segunda función que también es derivable. Luego nuestra función es una composición de funciones derivables en todo C. Entonces f definida de C en C es derivable. Pero atención, hay que buscar un abierto arcoconexo, lo que se llama un dominio, que contenga a la curva y al interior de la curva, de forma que la función en ese abierto sea derivable. Pero observa que en este caso te sirve todo C. Todo C te sirve. Porque todo C es un abierto. Obviamente, si coges un número complejo, existe una bola de ese número complejo toda contenida en C, y dados dos puntos de C, existe una curva que te lleva de uno al otro toda contenida en C. Luego C es un abierto al coconexo, lo que se llama un dominio, y además se cumple que ese dominio contiene a la curva y al interior de la curva, y además el dominio SC contiene a la curva gráfica de phi y al interior de la curva y de phi estoy diciendo de gamma, están contenidos en C. Y además se tiene que la función ahí definida es derivable. Entonces, con esto se cumplen todas las hipótesis y puedo aplicar para calcular esta integral la fórmula de Cauchy, y nos dice que esto es 2pi por f de 0. Recuerda que z sub 0 es 0.
Entonces esto nos quedaría 2pi. Sustituimos en f la z por 0. Hemos dicho que f de z es e elevado a z, pues sería e elevado a i por 0, que sería 2pi. Ahora, e elevado a 0, pero elevado a 0 es 1. Luego esto te queda 2pi. 2pi es el resultado de la integral planteada.